Buenas tardes o buenas noches para los amigos de España que nos están acompañando. Muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, vamos a conversar sobre un tema que realmente me apasiona. Persuasión. ¿Y por qué le he puesto la oportunidad perdida? Le he puesto la oportunidad perdida porque es un recurso que tenemos al alcance de nuestra mano, de nulo o muy bajo costo y que no usamos sistemáticamente. Por eso lo llamo la oportunidad perdida, porque es algo muy poderoso y que no lo usamos sistemáticamente. Casi lo podríamos sintetizar en pequeños cambios, grandes efectos. ¿De qué se trata la persuasión? Se trata de conocer los factores que incrementan la probabilidad de que una persona diga que sí a un requerimiento. Hay 60 años de investigación detrás de esto. Y la investigación ha mostrado que, como dice acá, que el 90 al 95% del tiempo no usamos el cerebro. Parece mentira, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para tomar decisiones no necesariamente evaluamos, analizamos o pesamos todas las posibilidades, todas las alternativas. Y entonces, ¿cómo tomamos decisiones? Recurriendo a atajos, recurriendo a caminos más cortos. Esto es porque, evidentemente, estamos muy sobrecargados, tenemos vidas muy activas y hace que no tengamos tiempo para evaluar todo. Entonces ahí es donde vamos a los atajos. ¿Cuáles son estos atajos? Bueno, el profesor Robert Cialdini, es un investigador de la Universidad de Arizona, ha identificado 6 atajos universales, 6 atajos que se aplican siempre, que se aplican por el solo hecho de que somos seres humanos. Y esos atajos son la reciprocidad, el agradar, la prueba social, la autoridad, la escasez y el compromiso y la consistencia. Vamos a ir explorando a lo largo de esta charla cada uno de estos atajos. Los invito a que en la medida en que vayamos transitando por cada uno de ellos, cuando terminemos de verlos, vamos a hacer una pequeña pausa para que hagan las preguntas que ustedes quieran sobre el atajo que hemos desarrollado. Pero vamos a trabajar el tema pensando en situaciones. A ver, y los invito a que ustedes me vayan dando su respuesta a la pregunta que vamos a ver ahora. Si usted está atrasado con su trabajo, llega la hora de irse a casa y todavía le falta bastante tiempo para terminar la tarea. Le encantaría que algún compañero lo ayude. ¿Quién se mostrará más dispuesto a ayudarlo? ¿Un compañero al que usted ayudó previamente a cambio de que lo invitara a cenar a su casa? ¿Un compañero al que usted ayudó anteriormente simplemente porque vio que lo necesitaba? ¿Un compañero al que nunca ayudó? ¿O cualquiera de estos compañeros estará igualmente dispuesto a ayudarlo? ¿Qué les parece? A ver, me gustaría que ustedes me dieran su opinión, su respuesta. ¿Qué letra les gustaría? B, veo B. Wow, estoy viendo muchas Bs. Muy bien, muy bien. ¿Por qué es la B? Efectivamente es la B, la respuesta. ¿Por qué es la B? Porque acá está actuando lo que llamamos el principio de la reciprocidad. ¿Qué quiere decir la reciprocidad? ¿Qué es la reciprocidad? Bueno, es el hecho de que nos sentimos obligados a repagar en el futuro favores, regalos, invitaciones que hayamos recibido. A ver, cuando un amigo nos invita a su casa a cenar, por ejemplo, y después que terminamos la cena y nos estamos despidiendo, y habitualmente decimos algo como, bueno, muchas gracias, la próxima lo hacemos en casa. ¿Por qué decimos la próxima lo hacemos en casa? Bueno, precisamente porque hemos recibido algo
hemos recibido una invitación, un agasajo, nuestro amigo nos ha atendido, nos ha dado comida rica, ¿sí? Y nosotros nos sentimos de alguna manera en deuda con este amigo y entonces decimos la próxima es en casa. Esto que nos suena intuitivo, que todos lo vivimos habitualmente y por suerte lo vivimos así, porque gracias a esto, entre otras cosas, la convivencia entre los seres humanos, la convivencia social es mucho más agradable y mucho más fácil, está soportado por una serie de investigaciones. Yo solo les voy a mostrar una, simplemente, para que tengamos una idea, para que podamos cuantificar un poquito el efecto de este principio. En esta experiencia se les enviaba una encuesta a médicos. A un grupo de médicos se les enviaba la encuesta y se les decía, si contestan la encuesta, van a recibir un cheque de $20. A otro grupo de médicos se les mandaba la encuesta junto con el cheque de $20 que podían cobrar, contestaran o no contestaran la encuesta. Bien, la tasa de respuesta en el caso de la encuesta sin el cheque fue del 66%. La tasa de respuesta en el caso de los que recibieron la encuesta junto con el cheque fue del 78%. Ahora, ¿cobraron el cheque? ¿Quién cobró el cheque? ¿Quién no lo cobró? Veamos, el 95% de los que contestaron cobraron el cheque. Ahora, ¿qué hicieron los que no contestaron y habían recibido el cheque? Uno podría decir, bueno, fueron y se lo cobraron. Bueno, los números muestran que solamente el 26% de los que no contestaron cobraron el cheque. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo cobraron todos si lo tenían el cheque? ¿Qué pasó con el otro 74%? Bueno, si hubiesen cobrado el cheque, ¿qué pasaba? Quedaban en deuda. Habían recibido algo, ¿sí? Y no habían dado nada a cambio. Entonces quedaban endeudados. De esta manera, no cobrando el cheque, me evito ese sentimiento de deuda. Conclusión. Si ustedes quieren obtener un sí, den. Den a cambio de nada. Empiecen a dar. Empiecen a dar. En lo inmediato probablemente no reciban nada a cambio. En el futuro puede ser que aquella persona a la que ustedes desinteresadamente le han dado algo, en el futuro cuando ustedes le pidan algo, les diga que sí. Este principio de la reciprocidad, junto con el próximo que vamos a ver, que es el principio de agradar, son dos principios muy interesantes para construir relaciones. Son dos principios que sirven para construir relaciones. ¿Por qué dije al principio que esto era un recurso de nulo o bajo costo? Porque, ¿qué puedo dar? A ver, me gustaría que ustedes me cuenten qué se les ocurre que podemos dar, que sea valioso, que sea significativo para un compañero de trabajo, para un amigo, algo sencillo, que no tenga costo. ¿Qué podría ser? A ver, un consejo, un saludo, excelente. Nuestra ayuda, atención, tiempo, escucha, exactamente. Una sonrisa, exactamente. O le puedo decir, mira, me voy a ir a buscar un café, te traigo uno para vos. Fíjense que todas, una oreja, muy bien. Fíjense que todas estas cosas que ustedes me están proponiendo no tienen costo. No tienen ningún costo. Entonces, y yo les aseguro que ustedes lo empiezan a hacer y cambia la relación con esa persona. Practíquenlo, den, deliberadamente empiecen a pensar en dar. ¿Qué puedo dar hoy? A ver, esta semana le voy a dar algo a un compañero en el trabajo. Deliberadamente, cada día, algo a alguien, una cosa sencilla, una cosa
simple, por supuesto, acá leo sin ser obsecuente, desde luego. Este comentario me remite a algo muy importante con respecto a la persuasión. Tiene que ser genuino lo que hagamos. Genuino. Lo no genuino se nota, ¿sí? Y entonces el efecto que estamos buscando se pierde. Tienen que ser cosas genuinas. Muy bien. Pasemos a ver otra situación. A ver, si usted quiere crear un vínculo con una persona desconocida, ¿qué podría serle útil? ¿Esperar a que la otra persona inicie una conversación? ¿Iniciar una conversación y solo hablar usted? ¿Iniciar una conversación, escuchar, buscar puntos en común con la otra persona y remarcarlos? Ninguna de las anteriores es una opción útil. A ver, ya tenemos respuestas. Wow, muy bien, pues vamos con la C. Pero escuchar es difícil, sí señor, escuchar es todo un arte, muy bien, escuchar es un arte. Efectivamente, la respuesta es la C. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá estamos utilizando el principio de agradar, el principio de agradar. ¿Alguna vez observaron una pareja que se está conociendo? ¿De qué hablan? ¿Alguna vez escucharon atentamente esa conversación? Fíjense, si ustedes siguen esa conversación, van a ver que va a pasar algo como esto. Están conversando, ¿no? Así, sí, ¿vos qué haces? Y yo trabajo, sí, los fines de semana, ¿qué haces? Y me gusta, la verdad es que me gusta salir al aire libre. Y entonces el otro dice, ¡ay! ¿Te gusta el aire libre? Como a mí. Sí, a mí me encanta, yo juego al tenis. Y así sucesivamente. Entonces ustedes observen esas conversaciones y lo que esas dos personas van haciendo es encontrar elementos comunes. Y cada vez que encuentran un elemento común, lo marcan. ¿Por qué? Porque de esta forma están consiguiendo agradarse el uno al otro. Y cuando dos personas se agradan, es más fácil que cuando me piden algo yo diga que sí. O díganme ustedes si no les es difícil decirle que no a un amigo, por ejemplo. Entonces, cuanto más me agrada la persona, mayor probabilidad hay de que le diga que sí. ¿Qué es esto que estamos diciendo acá, no? Preferimos decir sí a requerimientos de personas que conocemos y que nos agradan. Ahora, ¿quiénes nos agradan? Bueno, pues nos agradan las personas con las que tenemos similitudes, ¿sí? Aunque sean menores. Si ustedes ven acá en la pantalla, estas dos chicas lo que tienen en común son sus brackets, por ejemplo. ¿Sí? Cosas menores pueden ser, pero alguna similitud. Y los cumplidos. A todos nos gusta recibir cumplidos. Genuinos, ¿eh? Cuidado con eso, genuinos. Tienen que ser en serio cumplidos. Yo digo, no sé, perdón, ustedes vieron una cosa, no sé si alguna vez, bueno, tuvieron que ir a algún funeral y observaron que siempre en los funerales los comentarios sobre la persona fallecida son todos positivos. Siempre la persona fallecida recibe elogios en ese momento. Bueno, yo les digo acá una cosa, no esperen al funeral para decirle un cumplido a un colega, a un colaborador, a la familia, a la esposa, al esposo, a los hijos, a los amigos. No esperen, no se ahorren los cumplidos. Si tienen algo bueno para remarcar en el otro, háganlo, díganlo, no se lo guarden, no se lo guarden. Una investigación. Esta fue una investigación hecha sobre empresas de Fortune 100 con las oficinas de alianzas estratégicas que tenían dificultades para cerrar a tiempo negociaciones sobre fusiones y adquisiciones. Entonces, a un grupo de negociadores se los instruyó en ir directamente al negocio. O sea, hablar del negocio. Cuando fueron a las negociaciones, directamente hablar del negocio.
En esos casos se tardaba aproximadamente unos 9 meses en cerrar los acuerdos, y a otro grupo se lo instruyó de que utilizaran los primeros 10 o 15 minutos para humanizar, para acercarse al ser humano que tenían enfrente. Bueno, los grupos que tomaron esos 10 minutos cerraban las negociaciones en 6 meses en lugar de 9 meses. Y esos 3 meses de diferencia significaron ahorros de entre 10 y 30 millones de dólares. Otro experimento, otra investigación, era sobre una nota de agradecimiento. En este caso se hizo con médicos, de un especialista hacia el médico que derivó al paciente. Y se hicieron tres tipos de cartas. Una era una carta genérica, estándar, impresa, sin ningún grado de personalización. Por el hecho de recibir esa carta, el derivador, ¿sí?, incrementó la derivación en un 4%. El segundo modelo de carta que se usó fue una carta manuscrita por la secretaria del médico. En ese caso, el incremento de las derivaciones fue del 23%. Y el tercer caso se respondía con cartas manuscritas por el médico, por el especialista, por el médico que había recibido la derivación. Y en ese caso, el incremento de las derivaciones fue del 110%. Esto lo podemos aplicar acá, también lo podemos aplicar con los clientes. Un cliente que me recomienda a otro y me deriva, bueno, pues si yo tengo la cortesía de hacerle una modesta cartita manuscrita, fíjense el detalle, ¿no? Porque ahora lo manuscrito tiene un valor diferente a lo que tenía antes. Ahora es todo un tema, tomarse el tiempo de hacer una carta manuscrita, de mandarla. ¿Qué revela eso? ¿Qué nos muestra? Revela interés por el otro, revela que estoy realmente agradecido por el otro, y se lo agradezco y se lo digo, y miren los números que puedo tener. Conclusión. Si ustedes quieren lograr un sí, no esperen a que el otro les agrade a ustedes. Hagan ustedes lo necesario para agradarle a la otra persona. ¿Cómo? Con los cumplidos, buscando las similitudes, tomándose este tiempo para humanizar. ¿Mm? Entonces, este principio de agradar y el de reciprocidad son los dos principios más útiles a la hora de construir relaciones. Me gustaría, si tienen alguna pregunta en este momento sobre lo que hemos estado charlando, con gusto voy a responder. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Vayamos a esta situación. A ver, esta es una situación bastante temida por los vendedores. Yo no conozco un solo vendedor que le guste hacer una llamada en frío. Una llamada en frío es una llamada donde yo llamo a un potencial cliente, no lo conozco, él no me conoce a mí y tengo que lograr que esa persona me atienda y me reciba eventualmente. Entonces, la pregunta dice, usted hace una llamada en frío a un potencial cliente. ¿Qué podría decirle para incrementar la probabilidad de que le conceda una reunión? Tengo algo para ofrecerle que pienso que puede interesarle. Estimo que le interesará saber que empresas similares a la suya están adoptando una nueva tecnología. Soy de la empresa X y me gustaría reunirme con usted. Ninguna de las anteriores incrementa la probabilidad de obtener una reunión. A ver, ajá. B, me dicen. ¿Qué otra opción? D, B, A. Bueno, acá tenemos más variedad de respuestas. Bien, bien. Bueno, vamos a analizar qué es lo que pasa en estas alternativas. La respuesta es B.
como la que tiene mayor probabilidad. Por supuesto, todas tienen alguna probabilidad de que me concedan una reunión, pero la que tiene mayor probabilidad es la B. ¿Por qué? Porque esa respuesta está apelando al principio de la prueba social. ¿Qué es la prueba social? Que la gente observa, todos observamos lo que hacen a los demás para decidir qué deberíamos hacer, sobre todo en situaciones de incertidumbre. Díganme una cosa, ¿nunca les pasó de ir por la calle? Hay 3 personas mirando así para arriba, 3, 4 personas mirando para arriba, ¿y uno qué hace? Para y mira para arriba, ¿o no? A ver, no les creo si alguno me dice que no lo hizo, Todos miramos, vamos y miramos para arriba. Y cuanta más gente haya mirando para arriba, mayor es la probabilidad de que miremos para arriba. ¿Por qué? ¿Qué está actuando? Está actuando este principio de la prueba social, que es que le atribuimos a la conducta de la mayoría que es lo correcto, que eso es lo correcto. Entonces, si todo el mundo está mirando para arriba, pensamos que alguna razón hay para mirar para arriba. ¿Mm? Entonces, miren, acá hay una investigación que es increíble, ¿no? Pero esto es lo que pasó. Se pedía a los participantes que dijeran cuál línea era más larga. Se les mostraban 2 líneas, una era claramente más larga que la otra. Ahora, a algunas de las personas que estaban participando se los había instruido para que contestaran que la línea más corta era la más larga. ¿Y qué pasó con las respuestas? Pues que el 75% de los participantes dio la respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque quedaron guiados en este grupo que empezó a decir que la línea corta era la más larga. Miren, el Papa Francisco usó este recurso. En el año 2014, cuando era el sínodo de la familia, que había algunas reformas que el Papa quería implementar y que supuestamente eran resistidas, el Papa hizo lo siguiente, publicó los números de las votaciones que habían habido párrafo por párrafo, en particular de los párrafos controvertidos. Entonces, miren, el titular del diario decía, la mayoría de los obispos apoya las reformas impulsadas por Francisco. El periodista dice, una jugada magistral de Francisco. ¿Y qué hizo Francisco? Dio la cantidad de votos. Entonces, por ejemplo, dijo que con respecto al párrafo que hablaba del acceso a los sacramentos de los divorciados, ¿sí? 112 obispos habían estado a favor y 64 en contra. Con respecto al párrafo que hablaba del respeto y delicadeza hacia las personas homosexuales, 118 votos a favor y 64 en contra. ¿Qué buscó Francisco con esto? Con esto Francisco buscó mostrar que la mayoría, los 2/3 de los obispos, apoyaban las reformas. A lo mejor, comunicacionalmente, se hablaba más de los que estaban en contra que de los que estaban a favor. Entonces, al traer estos números y poner estos números sobre la mesa, ¿sí? Entonces, ¿qué hace él? Da prueba social del apoyo que tenían las reformas que él estaba queriendo implementar. Conclusión. Si quieren un sí, muestren evidencia de que muchos otros tienen la conducta que ustedes desean lograr en la persona a persuadir. Bien, pasemos al otro principio que se aplica y que es muy útil en situaciones de incertidumbre. Veamos, por supuesto, una situación. Usted es el gerente de ventas de una empresa. Tiene que decidir la frecuencia con la que renovará los automóviles de sus vendedores. ¿Cuál es la mejor opción
para fortalecer la credibilidad de sus vendedores ante los clientes. Renovar los automóviles cada 5 años, renovar los automóviles cada 2 años. Los automóviles no tienen ninguna relación con la credibilidad de los vendedores, ninguna de las anteriores es correcta. A ver, leemos. Ok, la B, la C, jeje. Bueno, muy bien. Tenemos distintas opiniones. Veamos. A ver, acá estamos hablando de el principio de autoridad. ¿De qué trata el principio de autoridad? Que para determinar cómo comportarse, las personas descansan en aquellos que consideran que tienen un conocimiento superior. Nosotros, a ver, desde chiquitos estamos acostumbrados a esto. La sociedad está organizada en niveles de autoridad. Cuando éramos chicos nos enseñaron que obedecer estaba bien y desobedecer estaba mal. Las figuras de autoridad eran los padres, eran los maestros. Cuando somos adultos, las figuras de autoridad son otras. Pueden ser los jueces, pueden ser los empleadores, pueden ser los periodistas. Hay distintas figuras de autoridad. Entonces, por ejemplo, supongamos esta situación. Hay elecciones. Entonces, nosotros como ciudadanos tendríamos, si quisiéramos hacer una decisión meticulosa y concienzuda, deberíamos, por ejemplo, poner sobre la mesa todos los candidatos que se presentan, analizar meticulosamente la trayectoria de esos candidatos, qué es lo que cada uno ha hecho, qué es lo que no ha hecho, si ha estado en algún poder legislativo, qué leyes ha votado, qué leyes no ha votado, etcétera, etcétera. ¿Hacemos ese trabajo? Difícilmente hacemos este trabajo así de exhaustivo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un atajo y recurrimos, por ejemplo, a una figura de autoridad. Una forma de decidir el voto podría ser: hay un periodista de opinión de algún diario que me gusta, que me merece respeto, que lo sigo, entonces leo lo que ese periodista dice y doy por válido, doy por bueno lo que ese periodista me está diciendo, y entonces decido mi voto en función de los artículos que leo de ese periodista. O también uno a veces recurre a consultar con la familia, con un padre, con una madre, conversa con los amigos. A veces busca prueba social en ese caso. O sea, ante la incertidumbre, tomo el atajo. Entonces, el principio de autoridad dice que recurrimos a una figura que nosotros le otorgamos autoridad sobre un cierto tema para decidir nuestra respuesta a una cierta cuestión. Ahora, ¿cómo yo hago para mostrar mi autoridad sobre un tema? Bueno, una forma de mostrar mi autoridad sobre un tema, supongamos en una empresa, en el ámbito de una organización, yo sé específicamente de algún tema. Recordemos que siempre hablamos de un uso genuino de estos recursos. Yo efectivamente sé de algún tema y entonces tengo que darlo a conocer, tengo que hacerle saber a los demás que yo sé de esto. Entonces, por ejemplo, si la empresa tiene una intranet, yo puedo escribir en la intranet en alguna revista que tenga la empresa, puedo escribir algún artículo proponiendo cómo resolver alguna cierta cuestión, o puedo proponerle a mi jefe hablar en alguna reunión general sobre el tema en cuestión, o capacitar, o distintas cosas. Eso en cuanto al contenido. Ahora, también hay un componente de forma, que tiene que ver con señalar. Podríamos decir que se aplica aquel dicho de no solo hay que hacer, sino que hay que parecer también. Entonces acá aparecen las señales de esta autoridad. ¿Y cuáles son señales de esta autoridad? Los títulos, ¿sí? Y ustedes habrán observado que los médicos, por ejemplo, tienen sus consultorios, ¿sí?,
llenos de cuadritos con los diplomas de todos los cursos a los que han asistido. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, porque nos están señalando de esa manera que se están capacitando, que son conocedores del tema que tratan. La ropa. La ropa es un factor también que hace a la autoridad. Los autos. Y acá volvemos al vendedor, ¿sí? Y a la pregunta. Entonces, si yo tengo un vendedor que efectivamente es profesional y competente, ¿qué rol juega acá el auto? Bueno, si el vendedor tiene un auto relativamente nuevo y en buenas condiciones, ¿cuál es el razonamiento que se asocia con eso? A esta empresa le va bien, esta empresa puede cambiar los autos de los vendedores, esta empresa tiene buenos productos, este vendedor hace bien su trabajo. Entonces, en este caso, y volviendo a la pregunta, el auto lo que hace es agregar credibilidad donde, atención, cuidado, donde efectivamente hay un contenido. ¿Sí? Lo que estamos diciendo acá es, necesitamos el contenido y además tenemos que apoyarlo con la forma. La otra cuestión muy útil para señalar la autoridad que una persona tiene es que lo diga otro. A ver, yo no puedo andar por el mundo diciendo, ay, ay, yo soy acá el experto en un cierto tema, eso no queda muy bien, no es muy creíble. Ahora, sí es creíble que venga otra persona y diga, él es un experto en este tema. Aunque, miren, aunque sea su mamá la que lo diga. Aunque todos sabemos que la mamá siempre va a tener predilección por su hijito, aunque sea una persona que tiene un vínculo, que es conocido y público, que es un amigo, que es un familiar, aunque sea una persona así, tiene mucha más credibilidad que lo diga otro que lo diga uno mismo. Fíjense acá, esto es un experimento que se hizo en una inmobiliaria. Cuando la gente llegaba a la inmobiliaria, por ejemplo, decía, mire, quiero alquilar una propiedad. Entonces, la recepcionista decía, muy bien, pase acá, la señorita Sandra la va a atender. Cambiaron eso y dijeron, llegaba una persona y decía, quiero alquilar una propiedad. Entonces la recepcionista decía, sí, con mucho gusto, la señorita Sandra, que es nuestra especialista en alquileres, que hace 15 años que está trabajando con alquileres de la zona, la va a atender. Esa sola diferencia generó un 15% de aumento en los contratos firmados. ¿Por qué? Porque la recepcionista, al presentarla de esa manera, ¿sí?, le estaba ya otorgando autoridad en el tema. Conclusión. Si quieren un sí, hagan saber o bien que ustedes son una autoridad en el tema sobre el que están tratando de persuadir, o recurran a alguien que tenga autoridad para la persona a ser persuadida. Por ejemplo, supongamos que ustedes quieren implementar en una empresa, en un área, un sistema nuevo. Normalmente eso suele ser algo bastante resistido. Y ustedes, como líderes del sector, necesitan que sus colaboradores, ¿sí?, contribuyan a la implementación del sistema. Bueno, una cosa que ustedes podrían hacer, por ejemplo, es hablar con sus colaboradores, a un par de sus colaboradores de otra área o de otra filial de la empresa donde ya se haya implementado el sistema y que sea esa persona, que si es un par mucho mejor, la que les hable de las bondades, de los beneficios de esa implementación. ¿Por qué? Porque esa persona tiene autoridad frente al grupo al que ustedes quieren persuadir, porque es un par, porque es una persona que pasó por las mismas situaciones que van a tener que pasar ellos, y esto lo hace creíble. Entonces, esta es una manera donde ustedes pueden usar el principio de autoridad para persuadir. Entonces, prueba social y autoridad, dos principios que me ayudan a lograr un sí bajo condiciones de incertidumbre. Pasemos ahora entonces a los dos últimos principios que vamos a ver, que son dos principios que me permiten generar respuestas inmediatas, o que apuntan a generar respuestas inmediatas.
Vamos a ver esta situación. Usted desea liquidar un stock remanente de un producto. ¿Cuál de las siguientes opciones resultará más efectiva? Ofrecer el producto como de costumbre. Indicar que es un producto en oferta. Indicar que es un producto en oferta por tiempo indefinido. Indicar que es un producto en oferta, que hay una cantidad limitada y que cada persona no puede comprar más de 3 unidades. Bueno, tenemos bastante consenso sobre, sobre la respuesta. Efectivamente, la respuesta es la D. Es la D. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando del principio de escasez. Este principio de todos caemos, dice Camila. Sí, señora, todos caemos, ni más ni menos. Este es un principio que lo vemos bastante, que lo vemos en acción bastante a menudo. Y si bien a veces uno dice, ah, bueno, claro, no, están aplicando esto, pero no es cierto que se agota ni nada, igual nos genera, ¿no? Así una cosita y nos genera esa urgencia de actuar, que es en definitiva lo que estamos buscando. Miren, cuando British Airways anunció que sacaba el Concorde del servicio comercial entre Londres y Nueva York, porque no era económicamente rentable, ¿saben lo que pasó con la venta de pasajes en el Concorde al día siguiente? A ver, quiero leer en la pantalla qué pasó. ¿Qué les parece? Sí, señor, se disparó la venta de boletos en el Concorde. Ni más ni menos. Era el mismo avión, sí, señor, todos compraron pasajes. Era el mismo avión, el mismo servicio, el mismo precio, nada había cambiado, ¿sí? Pero ya no iba a haber más Concorde. Entonces, todos quisimos volar en el Concorde. Entonces, las oportunidades son percibidas como más valiosas cuando hay menor disponibilidad. Ustedes observaron, por ejemplo, en las páginas que venden habitaciones en hoteles, observaron que les dicen, por ejemplo, ustedes están mirando un hotel y les dicen, en este momento hay 4 personas mirando esta misma habitación y quedan 2 habitaciones de esta tarifa o queda una habitación de esta tarifa. ¿Y qué les pasa? ¿No les da esa sensación de que la tengo que comprar ya porque me quedo sin la habitación? Bueno, esto es ni más ni menos que el principio de escasez en acción. ¿Qué pasó? A ver, ahí va. Un experimento sencillo. En una panadería que vendían muffins, tenían una bandeja con 8 muffins. Y cada vez que alguien compraba alguno, lo reponían. Entonces un día cambiaron esto. ¿Y qué hicieron? Tenían los 8, empezaba la venta, y cuando llegaban, bajaban hasta 4, dejaban los 4. O sea, no reponían, recién reponían si quedaban 3 o menos. Entonces, en un caso, la persona que iba a comprar o veía la bandeja llena o veía la bandeja por la mitad. Bueno, ¿qué pasó? Doble de ventas con 4 que con 8. Por 2 motivos acá. 2 motivos, no uno, 2. Uno, la escasez. Cada vez quedan menos. Si viene alguno y se compra los muffins, yo me quedé sin los muffins. Y la segunda es que también operaba la prueba social. O sea, había otra gente, y pues, exactamente, también aplica la prueba social. Había otra gente que lo había probado y habían seguido comprando los muffins. Conclusión, esto hacía los muffins mucho más atractivos. Entonces, ¿por qué reaccionamos así? Bueno, porque la escasez hace que sintamos restricción a nuestra libertad de elegir. Si no hay más Concorde, yo ya no puedo elegir si quiero viajar o no quiero viajar en el Concorde. Mientras el Concorde estaba, yo podía elegir. Sí, aunque nunca viajara en el Concorde, no importa, pero yo tenía la opción de elegir. Ahora, el día que me sacan el Concorde, ya no tengo más la opción de elegir. Entonces, esa restricción a la libertad hace que actuemos para restaurar esa libertad. A eso se le llama teoría de la reactancia. Actuamos para restaurar esa libertad que hemos perdido.
a los que me estén escuchando y sean padres, ¿sí? Tengan mucho cuidado cuando prohíben cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque qué es lo primero que logramos cuando le prohibimos algo? Generamos esto, exactamente esto. Hemos restringido una libertad y entonces automáticamente lo prohibido, como todos bien sabemos, se torna muchísimo más deseable, muchísimo más apetecible. Bien, conclusión. Si quiere un sí, hágase desear. O sea, de a poquito, ¿sí? Las cosas son escasas, el tiempo es escaso, ¿sí? Hágase desear. Este sería el mensaje. Vamos entonces al último principio. A ver, un vendedor llama a un cliente para concertar una cita. Acuerdan el viernes a las 14 horas. ¿Cuál de las siguientes opciones es la mejor para lograr que el cliente le avise en caso de no poder tener la reunión? Cuando termina la conversación, bueno, muy bien, nos vemos el viernes a las 14 horas. Opción 1. Nos vemos el viernes a las 14. Listo. Opción 2. Nos vemos el viernes a las 14. Por favor, si tiene algún inconveniente, me avisa. La tercera. Nos vemos el viernes a las 14. Si tuviera algún inconveniente, ¿tendría la amabilidad de avisarme? Ninguna opción es mejor que la otra. Bueno, estoy viendo que tenemos una abrumadora mayoría de letra C. Efectivamente, la respuesta es la C. Ahora, observemos, ¿cuál es la diferencia entre la B y la C? A ver, ¿cuál les parece que es la diferencia entre la respuesta B y la respuesta C? Genera compromiso. ¿Por qué? Ahí está. La interrogación. Esa es la diferencia. Genero compromiso ¿cómo? Haciéndole decir a la otra persona que me va a avisar si no puede. Si yo le digo, por favor, si tiene algún inconveniente me avisa, y no le pregunté, no se lo hice decir al otro, ¿sí? El otro no tomó un compromiso conmigo de avisarme. El compromiso se generó con la pregunta. ¿Ok? El compromiso se genera con la pregunta. Esto mismo sirve, por ejemplo, para reservas de restaurante. Está estudiado que si yo cuando alguien llama para pedirme una reserva en el restaurante y yo le digo, por favor, si no puede venir, tendría la amabilidad de avisarme, eso hace caer la inasistencia de 30% a 10%. Es mucho dinero. Esto mismo sirve en las citas de consultorio. Cuando pido un turno para un consultorio, la secretaria me dice esto incrementa la probabilidad de que el paciente no falte. Y eso también es dinero y es tiempo. Bien, esto entonces es el principio de consistencia. La consistencia se basa en nuestro deseo de ser y parecer consistentes con lo que hemos dicho o hecho. ¿Qué decimos de una persona que dice una cosa y hace otra? Y socialmente eso no está bien visto, ¿sí? ¿Qué decimos de una persona que hace eso? Oh, es falso, no tiene palabra, decimos ese tipo de cosas. Entonces, ambigüedad, no cumple su palabra, estoy leyendo, exactamente. Entonces, tratamos de cumplir, de ser consistentes con aquello que hemos dicho. Y si lo dijimos públicamente, libremente y activamente, o sea, lo dije, lo escribí, más compromiso genera todavía. Exactamente, coherencia, otra de las cosas, decimos es un incoherente, cosas por el estilo, cuando no cumplen. Bien, miren un experimento. Playa. Imagínense, una playa. Va el investigador y pone su lonita, ¿sí?, cerca de una persona y acomoda sus cosas, entre otras cosas una radio. Muy bien, en un cierto momento el investigador se para y se va a bañar. Y viene un ladrón, un supuesto ladrón, pasa y se roba la radio. Muy bien. 4 veces de 20, la persona que estaba cerca desafió al ladrón. Ahora, la misma situación se hizo con la siguiente variante. Antes de irse a bañar, el investigador le dice al que estaba al lado,
por favor, ¿me cuidaría las cosas? Y el otro, ¿qué contesta? Sí. 19 de 20 desafiaron al ladrón. ¿Mm? Conclusión. Si quiero un sí, haga que la persona vaya tomando pequeños compromisos, compromisos posibles, chiquititos, que vayan conduciendo en la dirección a la que usted quiere ir. Por ejemplo, si usted quiere implementar un proyecto, quiere implementar alguna cosa en su empresa, que sabe que puede tener resistencia, haga que sus colaboradores pídales voluntariamente, a ver, a mí tendríamos que empezar por hacer estas pequeñas tareas. ¿Quién quiere hacer esto? Entonces alguien toma una pequeña tarea. La tarea tiene que ser fácil, tiene que ser cumplible. En la medida en que quisieras dar un pequeño pasito en la dirección de la implementación del proyecto, bueno, ya la probabilidad de que pueda dar un pasito siguiente es mayor. Pequeños compromisos que me vayan haciendo avanzar en la dirección en la que quiero. Este es un principio extraordinariamente útil e importante para los vendedores. En síntesis, hemos visto 6 principios, 6 atajos, ¿sí?, para tomar decisiones. Está científicamente comprobado que estos factores son universales e influyen en que digamos que sí a un requerimiento. Como hemos podido ver, su utilización requiere de pequeños cambios, de hacer una afirmación, hacer una pregunta, por ejemplo, ¿sí?, de reciprocidad, traerle un café a un compañero espontáneamente, pequeños cambios que tienen costo nulo o bajo, o muy bajo. Y su utilización ética hace una gran diferencia en nuestra capacidad de obtener un sí por respuesta. O sea, no hay que desperdiciar este recurso que podríamos sintetizar en pequeños cambios, grandes efectos. Muchísimas gracias. Quedo a su disposición si quieren hacer alguna pregunta. Ok, muy bien. ¿De qué depende que estos principios sean percibidos como manipulación? Bien, perfecto. A ver, yo acabo de decir de uso ético. Yo les hago esta pregunta. ¿La energía es ética? ¿La energía es ética? ¿Qué les parece? A ver, me gustaría leer alguna respuesta. Exactamente. Lo ético lo define el ser humano. La energía no es ni ética ni no ética. Yo puedo hacer un uso ético o no ético. Yo puedo usar la energía para generar confort y bienestar para millones de seres humanos o puedo usar la energía para matar. Cualquiera de esos dos usos. Estos principios que hemos visto existen independientemente de que nosotros querramos o no querramos. Son formas de funcionamiento de la psicología humana. Entonces, lo que es ético o no es ético es el uso que nosotros hagamos de estos principios. Por supuesto, la propuesta es hacer un uso ético. ¿Y en qué consiste hacer un uso ético? Es utilizarlos de manera de generar una situación ganar-ganar, una situación beneficiosa para las dos partes. Y donde lo que hagamos sea genuino. Ya lo dijimos más temprano. Si vamos a hacer un cumplido, tiene que ser de verdad, tiene que ser por algo que efectivamente merezca un cumplido. ¿Qué digo, por ejemplo, con respecto a una situación ganar-ganar? Supongamos que yo estoy en una empresa y tengo que implementar algo. Y tengo un empleado que se resiste a hacerlo. Bueno, pues yo podría decirle, mira, si no lo implementas, te echo. Es una forma de lograr mi objetivo. También yo podría apelar a usar estos principios para lograr que
por su propia voluntad, el empleado implemente lo que tiene que implementar, logramos los objetivos y yo no tengo que despedir a ese empleado. Ahí es donde yo digo, esta es una situación beneficiosa para las dos partes. A ver, no sé, que van pasando las preguntas, a ver si tenemos alguna. Por supuesto, acá hay una observación, dice, en la manipulación no hay opciones, en la persuasión hay una elección. Hay una elección deliberada de la persona. Sí, efectivamente, es lo que estamos diciendo. O sea, el uso, que esto sea utilizado con un buen fin, es una elección de la persona que lo está usando, porque los mecanismos están ahí y van a actuar, o sea, sobre la persona persuadida. Ahora, depende del que quiera persuadir cómo quiere utilizarlos. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Acá agradezco los agradecimientos. Y si no hay más preguntas, vamos a dar por terminada esta reunión. Bueno, Alejandra, ahí había una pregunta, ¿cómo lograr apoyo a un proyecto cuyos beneficios son a largo plazo? Bueno, a ver, es difícil, es difícil. Hay un tema, primero, la persuasión no es el único recurso que puedes usar para esto es una primera cuestión, pero se me ocurre, por ejemplo, que podrías usar la prueba social como un recurso. O sea, vos podrías buscar ejemplos de proyectos similares, ¿sí?, que han sido implementados y que trajeron beneficios, como una manera de dar prueba de la utilidad de tu proyecto. También podrías hacer uso de la autoridad, del principio de autoridad, identificando personas creíbles para los interlocutores a los cuales les tenés que vender esta idea y que cuenten las experiencias que han tenido con proyectos similares también en esta situación. A ver, es muy importante que entendamos que la persuasión no es magia, ¿sí? Que la persuasión es, como dijimos al principio, incrementar la probabilidad de lograr un sí. No nos asegura el sí, pero sí nos incrementa considerablemente la probabilidad de obtenerlo. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias por su participación. Bueno, sí, acá están haciendo consultas sobre bibliografía. Bueno, yo tengo escrito un libro que se llama Convénceme, que justamente trata sobre todos estos temas y que, básicamente la mitad del libro es una explicación pormenorizada de los principios, de cómo aplicarlos, y la otra mitad del libro es aplicación a todas situaciones de negocios, de distintas áreas, de ventas, de recursos humanos, de marketing, de comunicación, son todos ejemplos. Si no están acá en Argentina, el libro está disponible en Amazon. ¿Qué editorial? Editorial Urano. Editorial Urano, colección Empresa Activa. Bueno, muchísimas gracias.